Al final es un problema de sofisticación y conocimiento, ¿no? Cuando hablas con la gente sobre la bolsa y nosotros, fíjate, nosotros recomendamos tener un portfolio diversificado. Es decir, Claro. yo no soy el que te va a decir, no, tenlo todo en pisos porque no me parece correcto, ¿no? Lo De que pueda hecho, pasar. lo chulo es que tú inviertes en bolsa, puedes luego ignorar, invertir en inmobiliario. O sea, hay estrategias chulas combinando ambos mercados que hacen que tengas mucha eficiencia en el capital. Pero es verdad que es complicado porque llevamos una herencia muy fuerte, entonces es muy complicado cambiar lo que has estado escuchando toda la vida y es verdad que te da mucha seguridad tener una casa, ¿no? Entonces, uno de los puntos de inflexión más importantes en la vida de una persona es comprarse la casa. O sea, un pico de felicidad en las personas, en los españoles, es comprarse una casa, porque obviamente te da estabilidad, te da seguridad, piensas que en el peor de los casos tienes un sitio donde quedarte y no tienes que volver a casa a tus padres o similar. Entonces, es muy complicado luchar contra esa parte interna de tantos años de herencia, ¿no? O sea, yo creo que es el check que típica cena de Navidad la gente suelta, ¿no? De, bueno, ¿qué tal? No sé qué. Frase número 2, pues me he comprado un piso. Y hacen. ¿Sabes? Como ¿Sabes? me siento muy realizado. Y yo, claro, yo intento explicar que yo vendo camisetas y calzoncillos, que mi vida es totalmente incierta y cosas del estilo. Es como, bueno, no estamos hablando del mismo idioma, es algo muy diferente, ¿no? Pero sí que es un check en la lista de mucha gente. También es verdad que, como lo hemos pasado tan mal, o sea, ha pasado tan mal en por lo de la crisis del 2008, hay mucha gente que quiere maximizar la seguridad, ¿no? Claro. Entonces quiere tener una casa lo antes posible y ya tengo la casa y ya si me quedo sin trabajo, pues tengo la casa, porque yo por suerte mi familia no lo sufrimos, ¿eh? Y mira que somos de Castellón, que ahí el azulejo es relevante, pero mucha gente que la pasó mal, si tenía un alquiler que pagar, una hipoteca elevada y demás, sufrió bastante, ¿no? Entonces la gente quiere seguridad y asocia seguridad a tener su vivienda. Total. ¿Cómo veis a nivel de negocios? Porque también creo que me hables de Wonderprop por cómo nace. Porque estamos hablando de, ok, hay un término que puede ser especulación en toda la parte de invertir en inmuebles, pero también hay buscar la solución, ¿no? Y me recuerda un poco, cuando te escuchaba en algún podcast, es como Minimalism. Minimalism, sí, somos parte del problema porque no estamos dejando de hacer un consumible, un servicio que es una camiseta de ropa, pero te doy la solución intentando hacerlo que dure lo máximo posible. Te lo hago en Portugal, con algo 100% orgánico. Te doy la mejor solución posible a este problema. Vosotros estáis llegando más o menos a lo mismo. ¿Cómo lo hacéis y por qué nace Wonderprop también? Sí, nosotros dentro de Inversiva, o lo que llamamos Grupo Inversiva, que hay varias marcas, siempre estamos buscando problemas y dándole soluciones desde el mundo financiero, ¿no? Porque al final nosotros vemos que el dinero es una herramienta para dar solución a problemas, ¿no? Entonces, hace más o menos un año y medio, 2 años, me encontré con una estadística muy dura, que se parece un poco a la estadística que hemos hablado de la inversión, y es que en 2013 el 70% de la población menor de 35 años era propietaria. Y en 2023, solo 10 años después, solo el 30% de la población menor de 35 años es propietaria. Es decir, se está atrasando muchísimo la edad de compra, incluso hay gente que seguramente pase toda la vida sin comprar un inmueble, ¿no? Entonces ahí es cuando empezamos a analizar por qué la gente no compraba vivienda, ¿no? Obviamente no es porque no quisieran, la gente quiere tener esa vivienda, quiere ese respiro, quiere decir en Navidad, oye, me compro una casa y soltar aire y sentirse seguro. Entonces empezamos a analizar los motivos, ¿no? Y el principal motivo que vimos, porque para comprar una casa tú necesitas ahorro y que te den una hipoteca, ¿no? Porque la mayoría de gente no tiene 300.000 euros en el banco con 30 años para comprarse una casa, ¿no? Ojalá mucha gente que nos escuche lo tenga y tenga esa parte cubierta y pueda dedicarse a montar empresas. Pero la mayoría no. De hecho, el precio medio de vivienda en España creo que ahora ha subido, pero está en torno a 180.000 euros. Claro. Medio. Obviamente en Madrid no valen eso, claro. En el pueblo de Segovia pues valen 50, ¿no? Entonces la media son 180.000 euros. Entonces, para comprar esta vivienda media de 180.000 euros, tú necesitas aproximadamente un 40% de lo que vale la vivienda. ¿Vale? Entonces estamos hablando de pues, unos 70.000 euros aproximadamente. Entonces tú para comprar una vivienda tienes que tener 70.000 euros y capacidad hipotecaria. Tienen que darse las dos cuestiones a la vez. Que capacidad hipotecaria, para que la gente no entienda, es que tu nómina, el banco entienda que tú no vas a tener ningún problema de impago mes a mes. Correcto. Claro. Que tengas la capacidad de ir al banco y que te den una hipoteca, ¿no? Claro. Entonces, analizamos esas dos cosas. Dijimos, vale, ya sabemos que dos factores tienen que cumplirse siempre. O sea, no es o un tic o el otro. Tienes que marcar dos tics para poder hacerlo, ¿no? Y cuando seguimos analizando, vimos que el principal problema que había a día de hoy era la parte del ahorro. Es decir, había muchísima gente con una capacidad hipotecaria buena, pero que por el salario que tenían, que están un poco estancados los últimos 10 años, pero el coste de vida no se ha estancado. Entonces, la brecha antes se ahorraba en torno a un 30% del salario y ahora estamos en menos de un 10%, ¿no?
la población joven. Media, ¿sabes? Esto me estoy imaginando en Madrid, a lo mejor te bajas al 5% o así. Sí. O estás cerca del cero. Hay gente que vive, ¿sabes? Cuenta con pago, o sea, no ahorra, ¿no? Entonces vimos que el problema era gente que cobraba pues 1.500, 1.800, 2.000 euros, que le dan una buena hipoteca, pero que gastaba 1.500, 1.800, 2.000 euros. Entonces se encontraba con 30 años en un trabajo decente y con 15, 20.000 euros en el banco, 30.000 euros en el banco. Máximo. Entonces, claro, seguimos rascando, ¿no? Dijimos, vale, la parte de hipotecas parece que no es un problema, vamos a seguir rascando por la parte de ahorro, ¿no? Y al final vimos que de ese 90% de personas que no tienen el ahorro, por suerte, un 25-30%, sus padres eran capaces de decirle, te doy la entrada, que es el nuevo regalo. Es decir, los padres el nuevo regalo, antes era la boda, antes era pagar la boda y ahora es, te pago la entrada del piso. Claro. Pero seguía habiendo un 75% de esa población que no puede independizarse, comprarse una casa, que no tenía forma de ahorrar. Y que lo peor es que no le veía futuros, porque no veía que, ¿sabes? No veía que de repente va a empezar a ahorrar más, porque ya se hacía adulto, compartían una casa, igual tenían hijos, entonces los gastos no van a menos cuando tú estás en la edad entre los 30 y los 40. Total. Suelen elevarse, ¿no? Si te planteas tener hijos, que mucha gente no se lo plantea porque no se ha sentado, ¿no? Claro. De hecho, la casa, lo dicen, ¿no? O sea, la casa y los hijos se va en ese orden, ¿no? Sí. Entonces, por eso tenemos también el problema de natalidad que tenemos en España. La gente no se asienta, como no se asienta, no se convierte.